Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos con ustedes por medio de esta red social. Esta mañana quiero compartirles con todos ustedes, o a todos ustedes mejor dicho, un tema muy importante. Y esta mañana vamos a aprender acerca del hecho de seguir a Jesús. Por eso esta mañana he titulado el sermón de este día, Deja todo y sígueme. Palabras de Jesús. La Biblia nos explica con exactitud de que Jesús, al iniciar su ministerio, llamó a muchas personas, entre ellos a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles. Pero esta mañana vamos a aprender qué costos tiene seguir a Jesús. ¿Qué cosas tengo que dejar yo para poder seguir a Jesús? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 33. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 33. Ahí en su casita, cuando lo tenga, por favor, me dice un fuerte amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Una vez más vamos a repetir este versículo para que por favor lo comprendamos y entendamos el por qué Jesús, palabras de Jesús dicha a su pueblo. Capítulo 14, versículo 33 del Evangelio de Lucas. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar esta mañana. Padre, queremos darte las gracias, porque a pesar de todas las cosas o dificultades que pueden acercarse a nosotros, de todos los golpes, mi Señor, o probablemente de las heridas que estemos pasando, tu palabra, tu misericordia es tan grande y sabemos que tu Espíritu Santo nos conforta en ese momento de necesidad. Esta mañana queremos aprender más de tu palabra, Señor, porque probablemente las iglesias estén cerradas, pero tu palabra no puede quedar estancada, Jesús. Doy gracias a todos aquellos que toman el tiempo, o aquellos que toman esa Biblia, ese manual, para poder predicar o para poder llevar el mensaje a sus seguidores, para poder llevar ese mensaje a todos aquellos que lo necesitan. Esta mañana oro por aquellos, mi Señor, que están haciendo hasta lo imposible para que esta palabra no quede estancada. Por aquellos que están haciendo lo necesario en sus casas para poder compartir lo que es tu palabra, Señor. Oro también por aquellos que están ya con la necesidad y con las ganas de estar ya en tu templo, en ese templo, Señor, que pronto vamos a estar. Queremos aprender de ti. Quita de mi mente cualquier obstáculo, Señor. Quita de mi boca cualquier palabra, Señor, que no sea edificante, porque esta mañana queremos aprender de ti y queremos enseñar a tu pueblo lo que tú quieres enseñarnos a nosotros. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 33, dice nos hace una afirmación para todos aquellos que tienen Biblias con comentarios o Biblias más modernas. Estas palabras aparecen con letras rojas. Sí, estas palabras aparecen con letras rojas. ¿Por qué aparecen con letras rojas? Bueno, se lo explico. Esto aparece con letras rojas porque son palabras de Jesús. Palabras de Jesús. Y una de las afirmaciones o una de las cosas que Jesús les dijo en ese entonces a las personas que lo seguían es que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Que renuncie a todo lo que posee. Y vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que Cristo, qué es lo que Jesús pedía en aquel entonces? Es que renunciara a todo lo que tenía. Dijimos al inicio que Jesús inició su ministerio, pero también lo inició llamando a muchas personas. Y para ser más quizás explícito en lo que les estoy explicando, quiero decirle que Jesús llamó a 12 hombres. Y en su mayoría todos pescadores. Tenían su oficio, tenían su profesión. Pero cuando Jesús llegaba y les decía, ven, sígueme, ¿sabe qué hacían ellos? Tiraban su red o tiraban lo que tenían o dejaban de hacer lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Por escuchar el llamado. ¿De qué? De seguir a Jesús. Nunca dijeron no quiero, nunca dijeron no puedo, nunca dijeron en otro momento. Ellos tomaron la decisión de seguir a Jesús, es decir, dejaron todo en ese momento. Lo que Jesús hoy por hoy en este siglo XXI nos pide a nosotros es que dejemos todo y lo podamos seguir a Él. Por eso puse a este sermón, deja todo y sígueme. Deja todo y sígueme. Porque es bien importante reconocer que nosotros estamos aferrados a este mundo.
que nosotros estamos aferrados a lo material, que nosotros estamos aferrados a todo lo que en este mundo nos provee, a todo lo que en este mundo se mueve, así lo podemos llamar satisfacción, a todo lo que este mundo nos da por garantía. Todo eso nos mueve. Y Jesús en estas palabras le dice a su pueblo, en ese contexto, deja todo y sígueme. Ahora, en este siglo XXI, ¿sabe qué nos dice Jesús? Lo mismo, sígueme, deja todo y sígueme. Ahora, hay una variación, hermano. Hay una variación porque no podemos comparar o no podemos mezclar el tiempo que vivimos ahorita con el tiempo en el cual Jesús vivió. Hay un avance tecnológico, hay un avance de ciencia, hay un avance de todo tipo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús podría decirnos hoy? Que dejemos para poder seguir a Él. Primero, el pecado. ¿Qué puedo hacer yo para poder seguir a Jesús? Dejar mi pecado. Otra cosa que Jesús nos puede pedir que dejemos para poderlo seguir, dejar mi vanidad. Otra cosa que puede Jesús pedirnos en este contexto o en este momento a nosotros para poderlo seguir, dejar el vicio, dejar las malas palabras, dejar las malas amistades y en fin, un tipo de cosas que Jesús te puede pedir en este momento para que lo sigas a Él. Ahora, la cuestión es que la gente está tan envuelta en todo lo que el mundo ofrece. Vanidad, materialismo, como ya lo mencioné, vicios, de toda cosa. Y es imposible dejar esas cosas. A ver, les pregunto al que bebe, ¿puede usted dejar de tomar un fin de semana? ¿Puede usted dejar de tomar en una fiesta? ¿Puede usted dejar de tomar en una celebración especial? Claro que no, porque su cuerpo está adaptado a ese tipo de vicio. Vamos a ver, a los que todos los fines de semana frecuentan esos lugares donde bailan. Vamos a ver, ¿puede usted dejar un fin de semana de ir a bailar? ¿Puede usted dejar en una fiesta, ya sea de fin de año, ya sea de fiesta de empresa, ya sea fiesta o X fiesta que lo inviten, ¿puede usted dejar de bailar? No, porque esto nos ofrece el mundo. Ahora, ¿qué nos está diciendo Jesús? Deja todo y sígueme. Hermano, entonces yo tengo que dejar de beber. Claro que sí. Y no porque yo lo diga, porque yo soy otro pecador. No, es porque la palabra del Señor lo dice. Y como lo dije, está escrita con palabras rojas, con tinta roja. Eso significa que son palabras de Jesús. Y todo lo que Jesús le pidió en aquel entonces a estas personas, nos los pide hoy en día. Nos los pide a nosotros. Que dejemos nuestro pecado. ¿Cuál pecado? En el que te vives revolcando todos los días. En el que estás día y noche en ese pecado. Ese tienes que dejar para poder seguir a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿quieres seguir a Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús? Me llama mucho la atención el llamado que Jesús le hizo a sus apóstoles. Nunca pusieron oposición. Nunca dijeron, no quiero. Es más, tenían un buen trabajo. Hoy por hoy ser un pescador es un buen trabajo. Pero así como ellos ganaban, así como ellos trabajaban y en la posición en que estaban, de esa misma forma, dejaron todo lo que tenían por seguir a Jesús. Mira qué interesante lo que hicieron estos hombres. Ahora, la pregunta es ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? No somos pescadores, no somos arquitectos, no somos X cosa, no somos ingenieros. Pero podemos hacer algo tan sencillo, dejar todo lo que este mundo nos ofrece por seguir a Jesús. Ahora, no me vaya a malinterpretar, porque hoy por hoy hay muchos farsantes que se llenan la boca diciendo que el hecho de ir a un paseo con la familia es malo, el hecho de ir a algún turicentro es malo, el hecho de estar en un rato de familia en la playa es malo. No me lo malinterprete porque eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. La Biblia nos llama que nosotros tenemos que estar unidos como familia. Y ahí en Génesis nos habla del primer matrimonio y dice multiplíquense. Él nos está hablando de hacer familia. Y como líderes que somos y como primer ministerio que Dios nos da es nuestra familia. Entonces yo no estoy en contra de que usted de repente salga con su familia, que usted de repente vaya a un paseo con su familia. De repente usted vaya al parque con su... No estoy en contra, porque aquellos bocones que dicen que el hecho de estar en un cine, que el hecho de estar viendo una película, que eso es antibíblico, que me lo explique y que me lo diga en qué pasaje aparece. No aparece, no aparece. ¿Por qué? Porque usted como ministerio tiene que proveer a su familia. Y no para eso trabaja, pues. Entonces, pero lo que Dios te está pidiendo en este momento no es parte de tu familia. Lo que Dios te está pidiendo en este momento es que para poderlo seguir es que dejes todo lo que tienes a tu alrededor y qué es lo que te ofrece el mundo. Vanidad, tentación, pecado, todo eso.
De eso está hablando este pasaje. No está hablando quizás específicamente de lo que te mencioné. Dejar a tu familia, dejarle de comer a tus hijos. No, no nos está hablando de eso. Nos está hablando de que nosotros tenemos que dejar todo lo que este mundo nos ofrece. Y me llama mucho la atención, como lo dije, los apóstoles que nunca dijeron que no. Leamos una vez más el versículo 33 y dice de esta forma: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que aprende. Toda la gente que seguía a Jesús en aquel entonces, en su ministerio, lo seguía porque quería aprender. De hecho, Jesús les enseñaba: tuvieron un buen maestro, como hoy por hoy lo tenemos nosotros, un buen maestro. Y toda persona que se somete a que le enseñen o a aprender, eso pasa a ser discípulo. Porque un discípulo eso es, alguien que aprende y está aprendiendo del maestro, como nosotros lo estamos aprendiendo. Ese es un discípulo. Entonces, pero Jesús les dice: todo aquel que no quiere dejar sus obstáculos, sus barreras, sus temores, sus miedos, sus angustias, sus desánimos y todo lo que el mundo les puede ofrecer, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque para llegar a Cristo tengo que vencer mis temores. Porque para llegar a Cristo no tengo que tener miedo. Porque para aprender de Cristo no tengo que poner barreras, ni mucho menos obstáculos. Tengo que llegar al 100% dejando todo a un lado. Dejando todo a un lado. Y no malinterprete, no es familia. Estoy hablando de las vanidades o lo que el mundo te puede ofrecer. Porque el mundo es sucio, hermano. Porque el mundo te puede ofrecer cosas raras. Porque el mundo te puede ofrecer negocios ilícitos. Porque el mundo te puede ofrecer hasta lo que tú no te imaginas. Por eso es que Jesús en estas palabras dice: dejen todo y síganme. Pero yo quiero hablarles de dos personas que cuando Jesús los llamó, pusieron obstáculos. Y para seguir a Jesús yo no tengo que poner barrera. Mire, a mí me da cosa, pero de repente que usted salga, evangelice, o que salga y le predique a alguien, a X persona, del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, o el Evangelio, significa buenas noticias. O sea, lo que usted está presentando son las buenas noticias de Cristo. Eso se llama, o eso significa Evangelio. Entonces, cuando usted llega y presenta las buenas noticias de Cristo, que es el Evangelio, hay muchas personas que dicen: no estoy preparado ahorita. Quizás cuando esté bien, o fíjese que estoy en pecado, o fíjese que estoy haciendo cosas malas, o fíjese que ahorita no estoy bien, mejor cuando esté bien. ¿Y cuándo van a estar bien? Esa es la gran pregunta: ¿cuándo van a estar bien? Nosotros podemos dar fe que aún siguiendo a Cristo y aún estando en la iglesia y aún alabando al Señor, podemos equivocarnos y pecamos. Entonces la peor mentira que el diablo puede sembrar en aquella persona que no conoce a Cristo es esa: que no está bien, que ha pecado, que necesita primero estar bien, que necesita. ¿Cuándo vas a estar bien si nunca lo has estado? Si precisamente por eso quiero rescatar tu alma a Jesús, para que estés mejor. Precisamente Jesús por eso quiere llegar a tu vida y por eso te está llamando, para que lo sigas y para que seas una buena persona. No quiere primero que tú cambies, no quiere primero que tú recapacites, no quiere primero que tú limpies tu pecado. Lo que Él quiere es limpiar de tu pecado. Él va a hacer la obra en ti, no tú. Jamás la vas a hacer. Entonces lo que necesitamos es comprender que Jesús nos está llamando. Ahora, lo importante es reconocer que Jesús también tiene formas para llamar. También tiene formas para llamar. Y una de las cosas que yo te puedo decir es que así como Jesús tiene formas para llamar, también te puede apretar. También te puede apretar. Entonces lo más importante es atender el primer llamado. Atender el primer llamado. Y cuando Jesús diga: ven, sígueme, entonces di: voy a dejar todo lo que tengo a mi alrededor y voy a seguir a Jesús. Dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó. Y también dice la palabra que Dios quita lo malo o lo bueno para dar algo mejor. Entonces cuando Jesús te llame, no pienses en lo que tienes alrededor: voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, voy a dejar... No, porque viene algo mejor. O sea, Dios te va a quitar algo que te va a generar pleito, te va a generar enfermedad, Dios te quiere librar de todo eso. Pero simplemente hay que escucharlo. Simplemente hay que escucharlo, hay que oírlo y no poner obstáculos como lo que hicieron estos personajes que vamos a leer. Vaya a Lucas capítulo 9, versículo 59-62. Retrocedamos un poquito. Lucas capítulo 9, versículos 59 y 62. Mire lo que dice.
Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya, entierre a mi padre. Una vez más lo leemos y dice de esta forma. Y dijo a otro, sígueme. Y él le contestó, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Mire lo que corresponde o lo que responde Jesús en el versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ok. ¿Qué fue el obstáculo que puso esta persona a la cual Dios llamó? Deja que entierre a mi padre. Deja que entierre a mi padre. En la antigüedad, hermano, las personas si bien es cierto, eran enterradas. Eran llevadas en un ataúd y eran enterradas, pero no se les daba mayor importancia. No se les daba como las que se le da en este día, en este tiempo. Bueno, quiero decirle algo. Antes no existían las funerarias. O sea, la persona moría, pum, lo enterraban y hasta ahí nomás. Pero hoy tenemos funerarias por aquí, funerarias por allá, y le damos el mayor precio, y le damos la mayor comodidad, y le damos el café, y le damos el pan, y le ponemos hasta los morenos que bailan. Le ponemos de todo. Entonces, en el mundo en el que vivimos, todo eso nos ofrece. Y en esta parte Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y quiero le voy a explicar esto para que no se confunda, hermano. Porque muchos andan diciendo, es que este está muerto, es que no tenés que andar haciendo nada en los cementerios, es que Momento, yo no estoy diciendo que usted no va a recordar a una persona que muere. Claro que la va a recordar. Tiene fotos, tiene momentos especiales que vivió con esta persona, momentos inolvidables que vivió con esta persona. Han pasado 4, 6, 8, 10 años y usted aún recuerda a esta persona. ¿Por qué? Porque existe el sentimiento. ¿Sí? Ahora, lo que quiero explicarle es que en ese lugar, en ese cementerio, ya no existe, ya no está esa persona. Ya no hay nadie. Ya no existe. Yo entiendo que usted cuando se llega esta fecha, el 2 de noviembre, usted está motivado porque voy a ir a ver a mi papá, voy a ir a ver a mi mamá, voy a ver a mi hermano, voy a llevarle flores, voy a llevar esto, y hace el mejor arreglo y llega y limpia la tumba. Hermano, ahí no hay nadie. No hay nadie. Mejor quédese con el recuerdo de la persona que vivió con usted. Ahora, ¿quiere que le dé un consejo? Trate bien a la persona que está con usted en este momento, porque ya muerta no va a hacer absolutamente nada de ese recuerdo. Y yo no entiendo por qué es que las personas, cuando están vivos, los tratan mal, los tratan de la patada, los tratan aquí, y alejate, y hacen infinidad de cosas para alejarlos. Pero cuando ya están muertos, ¿qué hacen? Lloran, sentimiento, llegan a ver, no hay nadie. ¿Quieren que le cuente algo? En ese lugar, en ese hoyo donde han enterrado, donde han metido a su familiar, ahí meten hasta 3, 4, 5 personas, dependiendo de la capacidad de que tenga el hoyo. Meten hasta 5 personas. ¿Y dónde está su familiar? Quizás es el último, quizás es el segundo, quizás el tercero, pero ahí está. Ahora, ¿qué es lo que existe ahí? Ya no solamente la caja, solamente las partes de la carne, solo eso. Dice la Biblia, polvo eres y al polvo volverás. Y está estipulado que el hombre muera una sola vez y no resucite, dice. Entonces no hay nadie ahí, hermano. Ahora, ¿por qué le explico esto? Por la respuesta que Jesús le dijo a este hombre. Miren lo que le dice en el versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. En pocas palabras, lo que Jesús le estaba diciendo es, si me seguiste, si decidiste tomar o tomaste esa decisión de seguirme y quieres hacer lo correcto, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú, el que me has seguido, el que has dejado todo lo de este mundo, el que ha tomado la decisión de aceptar este llamado, ve y proclama el evangelio. De eso se trata, hermano. De eso se trata. Y cuando le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, lo que explica en esta parte es que las personas que están muertas espiritualmente, hermano, espiritualmente, porque la gente que vive en el pecado está muerta espiritualmente. Entonces, parafraseando está Jesús esta parte, porque le dice que los muertos entierren a sus muertos. En pocas palabras diría, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos carnales, a los que ya murieron, a los que ya no van a estar con nosotros. Entonces, el llamado es que los deje y que vaya y que proclame el evangelio para que no exista ya ninguna muerte espiritual, para que ya no tengamos más muertos espirituales. De eso se trata. Entonces, ¿de qué o qué es lo que Jesús le estaba dando a entender a este hombre?
es que fuera y proclamara el Evangelio. Entonces podemos decir que ¿qué significa seguir a Cristo? Significa proclamar las buenas nuevas de salvación. Significa llevar el Evangelio a todo aquel que lo necesita. De eso significa, o eso significa el hecho de seguir a Jesús. La pregunta es, ¿quieres aceptar el reto? ¿Quieres tú llevar esa cruz? ¿Quieres tú llevar esas buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesite? Porque hay gente que lo necesita, hermano. Porque hay gente que lo necesita. Es más, te pongo el ejemplo claro. Tienes a un vecino, tienes a un amigo, tienes a alguien que necesita de Cristo y nunca les has hablado. Y nunca les has dicho. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir dos cosas. La primera es que me da pena y la segunda es que no desconozco la palabra. No sé qué es lo que significa, no sé qué quiere decir. Pero por eso precisamente Jesús les dijo, deja todo y sé, y ve y hazte mi discípulo, aquel que aprende. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar todo y vamos a aprender para que cuando ya el Señor nos prepare, nos capacite, podemos llegar a aquel muerto espiritual. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y muertos espirituales hay, montón, hermano, montón. Barbaridad. Aquellos muertos espirituales son los que no quieren nada con Cristo, los que siguen viviendo su pecado, los que siguen en su vanidad, los que siguen adulterando, los que siguen fornicando, los que siguen robando, los que siguen asesinando. Esos son los muertos espirituales. Entonces, dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pues porque los muertos espirituales no saben que eso no es que sea malo ni tampoco bueno. Pero el llamado es a todos para seguir y llegar y predicar el Evangelio de Cristo. Ese es el llamado, o en eso consiste. Entonces, ¿qué voy a hacer, hermano? ¿O qué vamos a hacer? Sigamos a Cristo. Sigamos a Cristo. Pero es que no puedo, no importa. Cristo te va a preparar. Cristo te va a capacitar. Cristo va a preparar ese corazón, ese terreno. Pero hay tres cosas importantes también que tenemos que hacer nosotros como seguidores de Cristo. Y una es obedecer el llamado de Dios. Obedecer el llamado de Dios, porque muchos escuchan el llamado, obedecen, pero en menos de una semana se alejan. Entonces, ¿qué consiste el llamado de Dios? Llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué significa ser seguidor de Cristo? Obedecer el llamado de Dios. Obedecer. Primero escucho el llamado de Dios. Luego de escuchar, obedezco lo que Dios quiere hacer con mi vida. Y en esa parte de escuchar y obedecer, eso significa obedecer las normas y los estatutos que Dios hoy por hoy ofrece. Y ser guiados por el Espíritu Santo y sobre todo respetar los mandamientos de Dios. Eso es. Por eso es que muchos no quieren nada con Cristo. Por eso es que muchos, no sé, no aprovechan el llamado de Dios. Porque esto no es para cualquiera. Esto no es para cualquiera. Y por eso muchos juegan con el Evangelio. Y por eso muchos hoy andan diciendo que son los verdaderos, que son X hermanos, que son los apóstoles, que son los evangelistas, y hacen, y mire, y lo más triste es que hasta gritan. ¿Qué necesidad existe de gritarte para que tú entiendas el Evangelio de Cristo? Te tratan hasta de bastardo, te tratan hasta de estúpido, te tratan... No sé cuántos han escuchado estos evangelistas de esa forma. Pero yo no necesito llamarte así para hacerte entender que Cristo lo único que quiere es que tú lo sigas, que obedezcas el llamado y que te despojes de todo lo que tienes alrededor. Eso es todo. Yo no necesito hacer show, hermano. Ni tampoco necesito tocarte y derribarte o tocarte para que tú caigas y que la gente vea, bravo el Espíritu. No, no, yo necesito que tú comprendas lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y en esta parte Dios le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Los muertos espirituales que hay, infinidad de muertos espirituales, deja que entierren a sus muertos. Entonces, y tú le dices, ve y predica el Evangelio. De eso se trata. De eso se trata. No nos podemos quedar sentados ni estancados, hermanos, pensando qué es lo que va a hacer Dios. Mire, yo en este tiempo, de verdad que me alegra mucho ver cuánta gente está trabajando en el Señor. Cuánta gente le está trabajando al Señor. Me alegra mucho de repente ver las noticias y cómo salen las iglesias o cómo salen los líderes a entregar comida, a entregar ese café, a entregar ese fresco, a entregar a aquellos que lo necesitan. Eso sí hay que aplaudírselos. No aquellos que pertenecieron a un ministerio. Ojo con lo que voy a decir. No aquellos que pertenecieron a un ministerio y ellos se quedaron acostados. Y ellos se quedaron dormidos. Y ellos se quedaron cómodos en su casa. ¿Y no eran ustedes los buenos en los ministerios, pues?
Y no eran ustedes los que andaban repartiendo café y pan, y no eran ustedes los que andaban repartiendo comida. ¿Y hoy dónde están? ¿A dónde? No, si es que la palabra del Señor te dice, deja todo, y eso significa dejar hasta los temores. Significa dejar el miedo. Ay, es que no salgo porque el coronavirus. Ay, que porque no. Dice la Biblia que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y también dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirán aliento. Entonces, ¿dónde están esas palabras que tú alguna vez dijiste y que hoy estás aferrado en tu casa y no quieres salir pero ni siquiera dar una tacita de café? No quieres salir pero ni siquiera dar un vasito con agua o un plato de comida a aquellos que lo necesitan. No, pero mientras no había pandemia, mientras no había... ahí estabas. ¡Hey, que vamos allá, que vamos! Esa es una falsedad. Solo te mueves por ilusión. Pero Cristo dice, deja todo y sígueme. Y le da una gran lección a este personaje. Le dice, deja que los muertos... Tu trabajo es dejar esas actividades, dejar eso que el pueblo o dejar que el mundo haga eso. Tu trabajo es llevar el evangelio a aquel que lo necesita. Ok, mi propósito es que tú medites y pienses. Si ya seguiste a Cristo, si ya tomas... pero espera, ¿de qué momento yo decido seguir a Cristo? Cuando lo aceptas en tu corazón. Cuando te presentan el evangelio, cuando te presentan la salvación y tú dices acepto y empiezas a confesar que Él es tu Salvador, desde ese momento tú te conviertes en un seguidor de Cristo. Y no solamente ese, te conviertes en una persona que lleva su cruz y que lleva el evangelio y que lleva las buenas nuevas de salvación a aquel que lo necesita. Por lo tanto, tienes que despojarte de todo lo que te rodea. Y dijimos que lo que te rodea es lo que te ofrece el mundo: pecado, vanidad, vicios, adulterio, fornicación, de todo eso tienes que despojarte para ser un buen discípulo y para ser un buen seguidor. Y no solamente en los momentos que no hay epidemia, y no solamente en los momentos que no existe enfermedad. Tiene que ser todo el tiempo. Y ahora es cuando más necesitamos tu ayuda. Y ahora es cuando más necesitamos verte en la calle dando ese pancito y ese café, dando ese platito de comida, dando esas palabras de fe. Ahora es cuando más te necesitan. No, si yo me río de aquella gente que está en iglesia y como no hay pandemia, vamos a hacer esto, vamos a hacer... ¿Y dónde están en el momento de actividad? ¿Dónde están en el momento que tienen que hacer las cosas? No están, no están. Porque son como lo que dije aquella vez, son unos ilusionistas, así. No existen, no existen. Yo por eso dije, le aplaudo a aquellos que están hoy por hoy en las calles, haciendo todo. Haciendo todo. Dándoles de comer, dándoles cafecito, dándoles pan, se los aplaudo. ¿Por qué? Porque ellos no es que sean buenos, pero están obedeciendo el llamado de Dios. Y desde que firmaron esa acta, el hecho de aceptar a Cristo, o desde que Cristo los selló con su Espíritu Santo, hoy han tomado la decisión de seguirlo y proclamar las buenas de salvación. Segundo, veamos, ya vimos el primero, vamos al segundo. Mira lo que dice el versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Versículo 62. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Le voy a leer solamente las palabras de Jesús. Yo tengo una Biblia, hermano, cuando Jesús habla o cuando Jesús proclama algo. En esta Biblia aparecen con letras rojitas. Entonces, y dijimos al inicio que cuando aparecen con letras rojas es porque Jesús, son palabras de Jesús, ¿sí? Esta Biblia pues es una Biblia de estudio, y quizás el autor o quizás la persona que hizo esta copia de la Biblia lo puso de esa forma, o lo quiso hacer de esta forma. Ahora, le voy a leer en este versículo 62 la respuesta de Jesús a aquel que le dijo: yo te voy a seguir, pero dame chance que vaya a mi casa y me despida de los de mi casa. Ahora, te voy a dar la respuesta que Jesús le dijo. Mira lo que dice en el versículo 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una vez más, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eso significa que no puedes estar siguiendo a Jesús y mirando lo que tienes atrás de ti. Te lo pongo, o te hago una ilustración tan, pero tan
ejemplar, una ilustración mucho mejor para que me lo entiendas, fue la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Bueno, Dios mandó a los ángeles y le dijo a Lot, mira, como es una ciudad de perdición, es una ciudad de pecado, entonces dice el Señor que vamos a destruirla. Pero también nos dice que tú y tu familia, o los que están contigo, tienen que irse. ¿Por qué? Porque ustedes son los únicos justos. Pero les da una orden. Y le dice, pero dice el Señor que cuando ustedes vayan, que no vuelvan a ver para atrás, que no miren hacia atrás. Eso le dijo. Bueno, Lot agarró todas las cosas, sus hijos, su hija, su familia y su esposa, y se fueron. Pero ¿qué pasó con la mujer de Lot? No escuchó lo que Dios dijo. ¿Y qué pasó? Ella miró hacia atrás. Bueno, ustedes saben la historia, se convirtió en estatua de sal, que hoy por hoy sí existe esa estatua, está ahí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros seguimos a Jesús y seguimos viendo las cosas del pasado? Pero ¿qué pasa cuando nosotros seguimos a Jesús y seguimos jugando con el pecado? Eso es lo que Jesús le está diciendo. Cualquiera que esté sembrando o cualquiera que esté en su arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. En pocas palabras, lo que Jesús te está diciendo es que si lo quieres seguir, no puedes ver tu pasado. ¿Cuál pasado? De donde Dios te sacó. De donde tú vienes. De esa borrachera, de esa perdición, de ese, no sé, no puedes ver hacia atrás. Porque entonces lo que estás haciendo es poniendo tu mirada en Cristo, pero poniendo la mirada en el pecado. Es una decisión que tienes que tomar. No puedes estar con Cristo y también estar en el pecado. Porque el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una vez más te lo digo, porque el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no podemos servir a dos reinos. Y también Jesús dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces yo esto se lo digo solamente para que lo analices y lo pienses. ¿A quién estoy siguiendo? ¿Será que estoy jugando con este llamado? ¿Será que sí estoy con Cristo, pero también estoy viendo mi pecado? Pero ¿será que sí estoy adorando al Señor, pero también estoy haciendo esto? ¿Será que estoy haciendo lo correcto, pero al día siguiente vuelvo a mi pecado? Es para que lo reflexiones. La palabra de Dios o Dios no lo puedes tomar como un juego. A Jesús no lo puedes seguir creyendo que estás con Él, pero también estás haciendo tu pecado. No lo puedes seguir de esa forma. Jamás lo vas a seguir así. Porque entonces ni vas a ser un discípulo, ni vas a proclamar las buenas nuevas de salvación, sino que lo que vas a hacer es un payaso para toda la gente. Eso es lo que vas a hacer. Un payaso para toda la gente. Porque la gente te va a criticar, porque la gente va a hablar de ti, porque la gente no va a ver en ti a Jesucristo. Entonces, ¿qué significa seguir a Jesús? Dijimos despojarnos de todo. Dijimos aceptar el llamado. Dijimos obedecerle. Y también dijimos que era predicar las buenas nuevas de salvación. Eso es todo. Eso es todo. ¿Qué tengo que hacer entonces para convertirme en un seguidor de Cristo? Simplemente aceptarlo en tu corazón. Y amarrarte bien los pantalones. Y afianzarte bien esa falda. Y si usas mantelinas, pues agárratela bien. Porque significa seguir a Jesús. Porque significa aceptar todos los retos y todas las cosas que el diablo nos va a poner. Eso significa seguir a Jesús. Dejar todo lo que en este momento me está separando de Él. Yo ya no quiero ser más un muerto espiritual, sino quiero ser una persona nueva. Tener una nueva vida en Cristo. Ser un nuevo hijo de Dios. Eso es lo que Cristo te ofrece. Si esta mañana tú estás de acuerdo en aceptar ese reto y decidir, Señor, yo te voy a aceptar y voy a dejar todo lo que en este momento me está afectando. Pídele fuerzas a Dios que Él te va a ayudar. Nosotros solos no podemos, pero Él te va a ayudar. Y si esta mañana tomas la decisión de aceptar ese llamado, de obedecerle y llevar las buenas nuevas de salvación y entregarle tu vida a Cristo para convertirte en uno más de los valientes de Jesús, solamente tienes que decirle y confesarle con tu boca que Él es tu Salvador. Si esta mañana quieres hacer
quieres aceptarlo y quieres aceptar ese reto también y quieres confesar con tu boca que Él es tu Salvador, solamente repite después de mí y Él sanará tu vida. Vamos a decir: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único, suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Cristo. Pues esta mañana solamente te invito a que, así como este día aceptaste a Cristo, te conviertas ya en un seguidor más de Él. Y que aquel vecino que tú tienes, que sabes que necesita de Cristo porque es un muerto espiritual, que lleves tú el Evangelio. Que sabes que a tu amigo que está en pecado porque el mundo lo está consumiendo, que lleves el Evangelio. Que aquel que tú conoces y sabes que está metido en drogas, que tú lleves el Evangelio. Para que Cristo se convierta, o Cristo convierta a esta persona en una nueva criatura. Te invito y te dejo esa carga para que el día de mañana tú seas un buen seguidor, tú seas una persona de bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito para que el próximo domingo podamos estar pendientes de una programación más. Que los quiero mucho, cuídense y nos vemos pronto.